El científico del siglo XX que observa el papel crucial que la noción de simetría desempeña en la formulación de las leyes de la naturaleza es Albert Einstein. De hecho, la teoría de la relatividad especial de Einstein se fundamenta en el principio de que las leyes de la física deberían ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, es decir, que no están acelerados. Y por eso algunos comentaristas han sugerido que su teoría de la relatividad debería llamarse más bien algo así como una teoría sobre las transformaciones simétricas en todos los marcos de referencia para la formulación de todas las leyes de la naturaleza, o al menos llamarse una teoría sobre lo problemático del principio de relatividad. Este principio postulado fundamental que exige simetría para todas las leyes de la naturaleza se expresa en las cuatro simetrías fundamentales de Einstein. Estas simetrías son, primero, simetría de la traslación en el tiempo, que dice que las leyes de la física no deben cambiar con el tiempo e implica la conservación de la energía, lo que se considera una condición o postulado de frontera. Segundo, la simetría de la traslación en el espacio, que dice que las leyes de la física son las mismas en todos los lugares e implica conservación del momentum o impulso lineal. Tercero, la simetría de rotación o isotropía espacial, que dice que las leyes de la física son las mismas en todas las direcciones e implica la conservación del impulso angular, simetría rotacional. Cuarto, la simetría de las transformaciones de Lorentz o relatividad de los marcos inerciales, que dice que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales que se mueven a una velocidad constante. Simetría pese a los cambios de velocidad. La historia de por qué la simetría es importante para Einstein y gracias a él para toda la física teórica del siglo XX tiene como punto de partida el famoso experimento de Michelson-Morley, llevado a cabo en 1887 y en el que se descubrió que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia. Esto contrasta con nuestras intuiciones de sentido común, dado que la velocidad de los objetos que observamos en nuestra vida cotidiana depende de nuestro marco de referencia, de cómo nos movemos en relación con él, como hemos podido observar todos los que viajamos en tren. Precisamente así empieza el artículo de Einstein de 1905 sobre la relatividad especial, titulado Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, en donde llama la atención del lector sobre el problema de que un observador parado en el andén de una estación de tren verá caer un rayo en un momento diferente aquel en que lo vería alguien que viene en un tren que viaja en la dirección del rayo. El problema de la relatividad especial afirma entonces que la física tendría que ser la misma en todos los marcos inerciales de referencia, es decir, en marcos que se mueven a velocidad constante unos respecto de otros. Las leyes de la física se supone entonces, según el postulado de la simetría sobre el que Einstein insiste en este importante artículo, que deben ser homogéneas e isotrópicas al ser las mismas sin importar en dónde se hace el experimento o desde dónde o a qué velocidad se observan los hechos o la orientación del observador. Y este hecho crucial es lo que exige el descubrimiento de la velocidad de la luz como constante, que sería 299.792 kilómetros sobre segundo. Por eso es que este experimento obliga a Einstein a pensar nuestra comprensión de todos los días, ingenua, del espacio, el tiempo, la energía y la causalidad. El problema de la objetividad o subjetividad del espacio y del tiempo era un problema filosófico de vieja data que en el fondo atañe a la intuición
de que los movimientos o transformaciones de un objeto en el espacio y en el tiempo no deberían cambiar ontológicamente a ese objeto, dado que de otro modo no sería posible decir que estamos describiéndolo realmente de modo objetivo. Este problema se encontraba en la base de un viejo dilema planteado por la física de Newton y del cual el mismo Immanuel Kant se había ocupado en su artículo de 1768 sobre el fundamento último de la diferenciación de direcciones en el espacio. Se trata del problema de si el espacio y el tiempo con los cuales describimos objetos y los identificamos como siendo el mismo objeto idéntico pese a sus transformaciones, necesitan ser absolutos, es decir, trascender las diferencias subjetivas entre las distintas percepciones humanas posibles para que podamos formular juicios verdaderos sobre cualquier objeto en el mundo. En el artículo de 1768, Kant critica la idea del espacio relacional de Leibniz, de acuerdo con el cual el espacio no es nada objetivo, nada que marque realmente, por decirlo así, los objetos en el mundo, sino una suerte de trasfondo imaginario que emerge espontáneamente de las relaciones que los objetos establecen entre sí. La objeción de Kant a esta idea propone que nos imaginemos un objeto que es imagen en el espejo de otro. Dice Kant que de acuerdo con la idea del espacio relacional de Leibniz, no podríamos distinguir estos dos objetos, es decir, reconocer uno como una imagen de otro en el espejo. Con este argumento, Kant defenderá la idea de Newton que considera necesario postular un tiempo y un espacio absolutos para poder formular juicios científicos de carácter objetivo. Unos años después, Kant modificará esta opinión y se desdice de esta adhesión temprana a la idea de un espacio absoluto con argumentos que desarrollará después en la crítica de la razón pura. Allí argumentará en favor de la idea de que el conocimiento objetivo requiere principios a priori definidos por la razón humana y por lo tanto el espacio absoluto es simplemente una proyección necesaria de la razón sobre la realidad. Tal cual como lo había hecho Kant, Einstein termina rechazando también la idea del tiempo y el espacio absolutos de la mecánica clásica, en donde todos los espectadores comparten un mismo tiempo, un tiempo absoluto, de modo que todos coinciden en el orden de los eventos, sin por ello renunciar a la necesidad de que nuestras descripciones de objetos en el espacio y el tiempo sean simétricas. Es como si para Einstein la objetividad de nuestras descripciones residiera en la misma posibilidad de las transformaciones simétricas de los objetos en el espacio y en el tiempo. Ahora bien, como resultado de que en el modelo de Einstein del universo la velocidad de la luz es una constante objetiva, los fenómenos y eventos que suceden en el tiempo y en el espacio son relativos para los observadores ubicados en ese espacio-tiempo. Por cierto, no son relativos en el sentido de que sean subjetivamente relativos, sino realmente el espacio-tiempo se dobla, se curva o se adapta bajo la constante de la velocidad de la luz, que constriñe el modo como los fenómenos son experimentados y no solo percibidos por nosotros. De este modo, aunque el espacio-tiempo no es subjetivo, tampoco es absoluto, como lo pensaba Newton. Y tampoco es una condición a priori que el sujeto trascendental impone a la experiencia de la realidad, como había sugerido Kant. Es decir, un sentido como nuestros cinco sentidos para enmarcar nuestra experiencia del mundo de un modo racional. Es útil aquí tener presente los ejemplos de muchas películas que tematizan esta idea y entre las cuales se encuentra Interstellar, en la que el protagonista, Joseph Cooper, que viaja más rápido que su hija Murphy en el espacio-tiempo, se reencuentra con ella 88 años después,
cuando ella ya es una anciana y él todavía un hombre joven, que ha envejecido a lo sumo un par de años desde que la vio por última vez. Eventos que pudieran ser simultáneos para los observadores no lo son porque uno de ellos se mueve a una diferente velocidad. Un reloj se mueve más lentamente que uno que está detenido a medida que se viaja más rápido. Por la misma razón, las distancias en el espacio se amplían, contradiciendo la intuición conforme a la cual, si uno viaja más rápido, llegará más pronto a su destino. No hay nada aquí absoluto en el sentido de que ambos experimentarían los eventos de modo simultáneo, pero tampoco subjetivo o trascendental. Realmente el espacio-tiempo se adapta relativamente a la velocidad máxima con la cual pueden experimentarse eventos en el universo. Y por eso la teoría de la relatividad de Einstein puede verse también como una teoría sobre la velocidad máxima con la cual puede transmitirse información en el espacio-tiempo. Dado que nada puede exceder la velocidad de la luz, por eso la energía y la masa son intercambiables. Eso lo dice la famosa fórmula E igual a m por velocidad, a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ella implica que si la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su energía cinética tiende al infinito, de modo que no puede acelerar tampoco a c. El espacio-tiempo se somete así a la tiranía de la constante de la velocidad de la luz, doblándose o curvándose como efecto de ella. Y hablando de efectos, por esta razón, la teoría de la relatividad de Einstein es, en el fondo, también una teoría de la transmisión de las causas en el espacio-tiempo, porque si la información pudiera viajar más rápido que la luz, algunas causas pudieran producirse después de un efecto en algunos marcos de referencia. En 1915, Einstein demuestra que si c es la velocidad constante de la luz, entonces la gravedad no es una fuerza instantánea, sino que es la curvatura del espacio-tiempo que se propaga en el cono del espacio-tiempo a la velocidad de la luz, de modo que todas las influencias causales espaciotemporales tienen que tener lugar dentro de ese cono. En el caso de la teoría de la relatividad, ello implica que mientras más rápido se vaya, el tiempo se hace más lento y se amplía la longitud. Las coordenadas espaciales y temporales se transforman de un marco de referencia a otro, manteniendo su relación y garantizando que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores inerciales, independientemente de su movimiento relativo.